¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, episodio número 6, temporada 2. ¿Qué tal, compadre? Muy buenas noches, ¿qué tal te trata la vida el día de hoy? ¿Qué tal, compadrito? Buenas noches, muchas gracias por tan bonita presentación. Buenas noches a días, tardes, a quienes nos estén escuchando. Pues estos días han estado bastante padres, bastante tranquilos. No veo, pero Sí escuchas. sí escucho. Seré tus ojos, compadre, tú sé mis oídos, porque yo estoy medio sordo. Ya estamos de la chingada, compadre. No, fíjate que se me rompieron mis lentes y me puse a pensar a filosofar de la vida. Ajá. De cómo cambia la perspectiva en cuanto a veces damos por sentado las cosas, ¿no? Claro. Te acostumbras a ver bien, te acostumbras a ver la vida de cierta manera y de repente hay un cambio y dices, wow, qué diferente. Es como cuando puedes respirar y luego se te tapa la nariz en tiempo de frío. Ajá. Y dices tú, empiezas a valorar cuando podías respirar bien. Y ahora que no respiras bien. Sí, o cuando te haces un corte Ajá, en los dedos, sí. dices, ¿por qué siento todo? ¿Por qué todo me tiene que caer ahí? No, simplemente estás súper sensible y notas todo lo que Tu tocas. atención se concentra en esa herida. Ujú. Básicamente cuando uno tiene un problema precisamente pasa algo similar. ¿Sí? Cuando tienes una angustia, el malestar se concentra demasiado ahí y a veces todos tus sentidos están en ese problema, por eso sientes todo. Y empiezas a valorar cuando no tenías el problema A, ¿no? El problema Sí. anterior a eso. Y también a veces lo que nos hace luego la mente es que nos pone como que nuestro cerebro está trabajando en chinga buscando soluciones Sí. y vemos posibles soluciones a nuestro problemita en todo, o que luego esto cae en un problema que como que te comparas, ¿no? Con todo el mundo de mira, ellos no tienen este problema y yo sí la estoy sufriendo. Ujú. Sí, fíjate que es un fenómeno bastante curioso como cuando uno tiene una situación escabrosa y ves a la demás gente que incluso sonríe y dices tú, ellos no tienen ningún problema. O sea, te da la sensación de que todo el mundo es feliz, menos tú. Y cuando a lo mejor esa persona tiene muchos más problemas del que tú estás teniendo justo ahora y ni por enterado te das. Sí, claro. Yo creo que por eso es tan importante que desarrollemos en nosotros y que podamos enseñarle, si es que se pudiera enseñar, a las personas que nos rodean el concepto de la empatía. Yo creo que es lo más importante, poder ponernos en los zapatos del otro, entender que la otra persona, como tú lo dices, tiene sus propios problemas, tiene su propia vida, tiene la forma en que lo está viviendo y puede que para ti sea algo banal, pero para esa persona es súper importante en ese momento. Sí, lo hemos hablado que uno se puede estar ahogando con problemas tan sencillos cuando otra persona todo lo contrario y está incluso mejor que tú. Pero pues hay que tratar, sino de entender, como citándote a ti, simplemente empatizar. Sí, claro. Porque, discúlpame, a veces es muy fácil como ridiculizar o minimizar o como que restarle importancia a la persona o al problema en sí, de que casi que le dicen, tú no tienes derecho a quejarte. Sí, es como cuando eres adolescente, ¿no? Y te dicen, ¿por qué estás sufriendo por esa chavita si tienes todo un camino a lo largo de tu vida? Pero pues a ti te está doliendo. Sí, en ese claro, o momento. sea, tengo 13 años, es mi primera ruptura amorosa, es lo más fuerte que he sentido en mi vida, güey, o sea. Me encanta cómo uno siente que el mundo se le acaba cuando está en la secundaria o en la prepa, ¿no? Pues ya lo hemos hablado, es precisamente porque vivimos tan intensamente todo. Yo creo que eso es lo que a mí más me sorprende, que sentía que los días duraban mucho, que los periodos eran tan intensos, tan largos, que en un día podías experimentar 80 emociones distintas y podías terminar totalmente distinto a como habías empezado el día, amando, odiando a las personas en ese rato, y dices, wow. Por eso es tan importante, yo creo que recordar que todos fuimos adolescentes, entender que por lo que están pasando a fin de cuentas es un cambio tan fuerte y que pues que todos lo vivimos, vaya, que ahí sí puedes empatizar porque ya lo viviste. Mucha gente se le olvida. Mucha gente se le olvida cómo se siente cuando se tiene 13, 14 años. Pero sí, te sigo mucho en tu punto que tienes un character development súper, súper, súper amplio. Súper largo, a veces en cuestión, dices tú, de un día a otro. Fíjate, hablando de cosas intensas, la otra vez estaba filosofando, como dices tú. Casi no uso la palabra filosofar, es muy tuya. Sí. Y de hecho, ni en la vida diaria la utilizo tanto. Estaba filosofando sobre muchas experiencias que les pasan a las personas buenas y malas, pero cómo
llegamos a tener esa necesidad de publicarlo. De decir, ¿sabes qué? Me pasó esto, bueno, me titulé, me gradué, tengo un nuevo empleo y la necesidad de publicarlo. Es algo con lo que yo me relacionaba bastante, pero que últimamente he dejado de hacer. Publicarlo en redes sociales. Sí, algo bueno o algo malo. E incluso lo malo es lo que me limito más a hacerlo. Porque siempre he sentido que publicar lo malo es como poner tu lado vulnerable y sensible frente a gente que a lo mejor tienes agregada en internet y que ni te quieren o ni te hacen en la vida o son hipócritas contigo en el sentido que nomás te siguen a ver qué haces. No digo que sea mi caso, puede ser el caso de muchos, pero me llama mucho la atención la manera en que la gente lo hace. O sea, llevamos, ¿qué? ¿Desde cuándo existe Facebook en nuestra vida? ¿10 años ya? ¿9 años? ¿8 años? Bastante más. Y todavía es algo que prevalece muchísimo. Publicar lo bueno o lo malo de cualquier situación. ¿A qué crees que se deba? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que es una situación que va un poquito más allá. Yo creo que recae incluso cuando éramos niños, que necesitábamos esta validación, esta aprobación de otras personas ante lo que estuviéramos haciendo, que nos dijeran, qué bien, vas por buen camino, o por el contrario, eso no está bien, así no lo hagas. O por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando un niño se lastima, va y busca el confort o el apoyo de su figura materna o paterna, de que, güey, sóbame, ¿no? Oye, sí, claro. Que triste y desafortunadamente, con el paso de los años y lo fácil que es dejarse envolver por las redes sociales, como que te da esta sensación de que tienes que externarlo, así como si tuvieras que alimentar a algo, ¿no? En este caso tu perfil de red social, en que, oye, me siento mal, tengo que decir que me siento mal. Oye, me siento bien, estoy feliz, tengo que decir que estoy feliz, tengo que decir que estoy bien. Al punto en el que se te olvida o ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo. Porque ya necesitas valoración. Puede que no, puede que sí. Ya no lo estoy haciendo consciente. Simplemente lo estoy publicando porque siento que tengo que publicarlo. Es el sentir. O sea, entonces tú estás teorizando de una necesidad. O sea, una necesidad ya adaptada a ti como persona, como individuo. Como individuo virtual. Sí, porque es esta sensación de recompensa inmediata, en la que si tú subes una foto donde te ves bien y tienes 40 me gusta, son 40 personas que te están diciendo, te ves bien. ¿Por qué? Porque están validando lo que tú piensas con esa foto. Tú dices, yo me veo a toda madre, me veo en el espejo, me veo en la foto, me veo que estoy bien papi. La subes y son 40 personas que te están validando lo que tú sientes. La opinión positiva de parte de la gente. A fin de cuentas estás reflejando lo que tú estás pensando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes, vaya, en un ambiente externo a redes sociales, para que eso sucediera tenías que haber andado en la calle y toparte a 40 extraños o 40 personas que te dijeran, te ves bien. Sí, ¿estás de acuerdo que es mucho más sencillo dar un like, un corazón, que decirle a alguien te ves bien? Fíjate que a mí me pasa con bastante de mis amigos y hasta amigas, donde si les queda bien tal ropa, tal cosa, tal perfume, se los digo. Me gusta mucho ver la reacción de la gente. O simplemente un extraño que me ha pasado que me gusta la playera de un chavo y digo, güey, está con ganas de playera, así de la nada. Y se ponen bastante... Sí, claro, porque es, por ejemplo, lo dices, a ti te gusta que te complementen eso, que te digan, oye, te ves bien, porque hasta te hace sentir a gusto. Yo creo que a nadie le molesta un cumplido, ¿no? O sea, habrá gente que le molesta los cumplidos. Debe haber. Sí. Porque a fin de cuentas, el problema es que reflejamos todo a como lo pensamos, compadre. Y si tú por dentro sientes que no te ves bien, y hay alguien que te dice, te ves bien, vas inmediatamente a pensar o a sobreanalizar el por qué me lo dijo, se está burlando, lo está haciendo sarcásticamente, ¿verdad? O simplemente tienes alguna inseguridad, no sé, porque
tienes sobrepeso y te dicen, oye, te queda muy bien esa blusa. Y dices, me está diciendo que me veo gorda y que se me ve la panza, no sé. O sea, ya lo estás sobreanalizando porque estás reflejando el cómo te sientes. Eso es algo que me parece muy difícil cuando le dices a una chica que incluso se ve más delgada, que lo dices de corazón, y a veces salen con su respuesta de que es que no es cierto, es que me veo igual. Y es como que, o sea, no, te lo digo sinceramente. Fíjate que siguiendo ese ejemplo, cuando me dan un cumplido muchas veces no sé cómo responder. Más que con un, pues gracias. Te ves más delgado. Pues gracias. ¿Qué te digo, no? ¿Qué dices? Ajá. Porque caemos luego en esta situación totalmente negativa de la sociedad en la que si dices, gracias, lo sé, estoy haciendo dieta. Eres un altanero. Eres un altanero, eres un mamón, porque ¿cómo te atreves? O sea, caes en lo negativo. Y si dices, no es cierto, ya pecas de humildad o de... ¿Cuál es la otra palabra? Modestia. Entonces, para ningún lado quedas bien. Fíjate que me gusta más el hecho de inclinarme, no funciona para todo, de inclinarse al, es que estoy haciendo dieta. Ajá. Así tú como la persona que lanzó el cumplido, él puede decir, pues qué bueno, te está funcionando, güey, pásamela. O sea, como que se puede hacer una conversación bastante amena de eso, ¿no? Como que la gente no ha descubierto el potencial que puede haber entre repartirse cumplidos mutuamente. ¿Sí me sigues? Sí, totalmente. La situación yo creo que recae en esto de que es más fácil acostumbrarse a lo negativo y durante años hemos convivido en una sociedad bastante conflictiva, en una situación en la que la misma naturaleza competitiva del ser humano nos lleva como a meter el pie al otro, en el que, te digo, si te digo que te ves más delgado, lo piensas negativo, ¿no? ¿Por qué me lo está diciendo? A lo mejor no sé qué, bla, bla, bla. Ya no, es más difícil como tomarlo por el lado positivo, como por el lado de que, oye, eso vamos a hacer equipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es luego yo creo que uno de los grandes problemas. Puede ser, me parece bastante razonable. Pero qué grueso, ¿no? O sea, sí. ¿Crees que así sean todas las culturas o sea muy parte del mexicano? Yo creo que tiene que ver un poquito la situación, no sé si sea más innato del mexicano o toda Latinoamérica, porque sí es algo como que muy con esta idea de que se chinguen mientras yo chingue, o sea, mientras yo triunfe, los demás me valen madre. ¿Y de qué forma puedes asegurar que estás triunfando? Desmoralizando o haciendo menos al otro o quitando la competencia. Oye, pero qué triste, ¿no? Te digo, a mí me encanta que a mis amigos y familiares les vaya bien. ¿Podré sentir envidia de algún conocido, de alguien que no sea cercano a mí? Y que diga, güey, a mí me gustaría haber tenido ese triunfo, me hubiera gustado que me diera algo similar. Pero con tu familia y tus amigos se me hace bastante cruel que les puedas llegar a meter el pie. Sí. Es que es una situación, yo creo que precisamente con la familia, porque es lo principal que tienes. Sí. Es lo principal que puedes ver. Entonces dices, oye, veo al vecino que trae camioneta nueva, pero pues ni puta idea en qué trabaja el señor. Contrario a que ves al primo y dices, yo sé que ese güey no trabaja. Ajá. Entonces, no, pero a lo mejor la sacó en abonos chiquitos en Electra. O sea, como que la situación de cercanía, en este caso de un familiar. Como que sientes que te da el derecho a... El derecho, exactamente, tú lo has dicho. Pero si está endrogado, lo sacó de mala gana, no es su problema. Mientras no te haga daño, te involucre a ti su asunto. Que luego caemos en esa situación. Tú lo dijiste, mientras no te haga daño. Hay gente, o habemos personas, porque podría incluirme fácilmente en eso, que luego vas por la vida como que con esta espada preparada para luchar, pensando que todo te afecta, pensando que cualquier decisión o comentario o acción de otra persona va a repercutir en ti y en tu bienestar. Como si como si la vida fuera un anime y todo girara en torno a tu alrededor, ¿no? Protagonista. Cuando la verdad es que no. Que dices, oye, es que... No sé, se me ocurren demasiados ejemplos pero creo que los haría muy personales. Pero sí puedes como que decir, oye, es que... ¿Por qué esa persona se compró una camioneta y yo no puedo comprarme una camioneta? Dices, pues porque... A lo mejor se la pasó ahorrando desde los 15 años. O porque se le encontró tirada, o porque se le regalaron, se le heredaron. O sea, hay millones de razones. El problema es que
mientras tu primer pensamiento sea, ¿por qué yo no? O ¿por qué el hecho de que el vecino se compre una camioneta me afecta a mí? En lugar de decir, pues qué chido por el vecino. Ese es, yo creo que, un gran problema en este mundo. Que podemos ver en todos lados. En redes sociales, lo decimos, lo decía, la familia es lo primero que criticas por la cercanía, pero las redes sociales te hacen esta cercanía falsa a la vida de otras personas. Que dices, es que la otra persona se la vive de viaje. Muy subida. Puede ser. ¿Por qué? Porque solo está publicando fotos de cuando anda de viaje. No está publicando fotos de cuando está trabajando, de cuando está ahorrando sus centavitos, de cómo va de ride para irse de viaje. Y solo la persona que lo conoce cercano, de que es cercano a ella o a él. Pero las redes sociales te dan esta falsa cercanía a las personas de que dices, yo lo conozco. No, y te da la sensación que a todo mundo le está yendo bien. Que eso es algo, es un fenómeno bastante denso, que la gente empieza a sentir envidia. Incluso había un video en redes donde un chavo se iba a fingir que corría, nada más iba a tomar, en su carro se iba a tomar la selfie a una carretera y luego se regresaba, nada más para dar la impresión de que le estaba yendo bien. O no que haya gente que simplemente va al gimnasio por la foto, o va un día, él se toma la foto y ya, y no le da el seguimiento. Es esa necesidad de apariencia también lo que frega mucho a la gente, y esa necesidad de apariencia para otras personas es lo que les afecta. Tú lo dijiste con el ejemplo de la camioneta. Batalla mucho en comprar esa camioneta, lo sacó en abonos chiquitos, pero tú no sabes lo endrogado que está, tú solo estás viendo el hecho de que trae camioneta nueva. A lo mejor esa persona va a comer frijoles y huevo alrededor de, ¿qué te gusta? Un mes que termine de pagar el enganche, o sea, un mes que se recupera el enganche, por ejemplo, se me ocurre. Pero... y yo creo que podemos hablar y criticar demasiado la situación actual de las redes sociales, pero siento que tendríamos que enfocarnos un poco en la raíz del problema, en que cómo nace esta necesidad grupal o social de expresarnos en redes sociales, de publicar lo que estamos viviendo. Y es que no tiene nada de malo, o sea... Yo creo que debemos empezar por no tomar nada personal. Sí, o claro, sea, definitivamente. Te digo, he visto decenas de personas que se compraron su cochecito nuevo y lo están publicando, y lo que para mí es un like y decir qué chido que le esté yendo bien, y pienso, ojalá y no esté tan endrogado, o que no batalle en pagar en su coche, o que siempre le rinda su trabajo para que termine de pagar el coche. Sí, claro. Mientras el otro polo de las personas es como que, ¿por qué ella tiene un coche? ¿Por qué él tiene un coche? ¿Por qué se compró ese? Yo me hubiera comprado uno mejor. O luego caes ya en esta crítica que ni siquiera es constructiva, ni siquiera es por envidia, simplemente es como que de notar negatividad a lo puro pendejo, porque es, porque se compró un carro. Oye, güey, pues porque todos los días maneja o va a su trabajo que queda a 40 minutos. No se viene en camión. Entonces es como que ya ni siquiera estás viendo una razón, ya nada más es atacar por atacar. Yo creo que eso es bastante complicado, lo cual ha llevado, igual y lo puedo ver, no sé si por la edad o porque precisamente hace unas semanas me puse a hacer una limpieza de mis redes sociales. Y trato como que de tener gente que conozco. Que te importe. Voy en que conozco. Bueno. O sea, ya una vez que filtres los que conoces, a lo mejor vas a empezar a quitar los que conoces por los que te importan. Sí, claro. Entonces, es como que, tú lo dijiste, tienes a alguien que ni conoces, entonces, ¿por qué la vida de alguien que ni conoces te puede afectar? Entonces, es algo que me vuela demasiado la cabeza. Pero yo creo que he tratado de entender el por qué la gente puede llegar a pensar o a sentirse así. Y te digo, sería irnos a entender de dónde nace. ¿Por qué? Porque, por otro lado, no está nada mal. O sea, vaya, tú puedes hacer de tus redes sociales lo que quieras. A fin de cuentas, pues es tu perfil, es tu cuenta. Exactamente. Si tú decides publicar fotos de gatitos todos los días, pues tus gatitos. Es como el mercado. Habrá alguien que quiera consumir ese contenido, ¿no? Si hay alguien que le cae mal ver fotos de gatitos porque odia a los gatitos, pues puede eliminarte, ¿no? O sea, no hay ningún libre problema. albedrío, al fin y al cabo.
Cada quien tiene en sus redes o en su vida a quien quiere tener. Ajá. Entonces, Ajá. caemos en esto. Es que, ¿por qué publicas eso si a mí no me gusta? Volvemos a lo mismo, no te vas a tomar nada personal. Ajá. Ni menos lo que veas en una red social. Pero te desviaste un poco, hablabas sobre tu limpia de las personas. Sí, ya no me acuerdo. O sea, qué no, estaba o sea diciendo. dijiste que empezaste a hacer una limpia que hace 2-3 semanas, 2 semanas. Sí, más o menos. Pero ibas a tocar un punto ahí, no sé cuál. Ibas a tratar de, no de hacerlo personal, pero sí tratar de encontrar el porqué de esta situación. Porque esa muy entrecomillada necesidad de atención que tenemos Ajá. todos en base al internet. Se me fue gachamente la idea. Creo que eso refleja bastante bien la naturaleza de este podcast, que es hacer todo como se nos vaya. ¿Qué te parece si hacemos algo así como un mini comercial contándome si tuviste algún problema primermundista en lo que recuerdas el tema del que estamos tocando, si tuviste algún problema primermundista esta semana? Pues se me rompieron mis letras, compadre. Ese es un problema primermundista. Fíjate Bastante. que no creo, compadre, porque es una necesidad, es salud. No es un lujo, no es un capricho de que, güey, madre mi celular, ahora tengo que comprar otro. No, estás hablando de una necesidad visual. ¿Por qué? Porque tus ojos los necesitas para manejar, para trabajar. No creo que sea un problema primermundista y sí difiero totalmente. En el sentido estricto de la palabra primermundista, sí. ¿Cuánta gente no hay en este mundo que necesita anteojos y no puede pagarlos? Ah, ¿verdad? Pero es que ahí te va, es precisamente eso. Es que también va al tipo de concepto que tengas por primermundista. Primermundista yo lo tomo de que, güey, vivo excelente, tengo salud, tengo todo. ¿Cuál es mi problema de ahora? Algún capricho que no me he comprado, algún capricho que rompí, qué sé yo. Pero siento que no es primermundista porque va de la mano con una necesidad. En este caso visual. Creo que ahí sí diferíamos de la idea porque teníamos conceptos totalmente diferentes. Es que tú dijiste primermundista, pero va. Primermundista yo lo tomo como algo que a lo mejor capricho, como ¿no? un capricho. Para mí el problema del primermundista es un capricho que no me da. Fíjate que la situación con los caprichos, lo hablábamos hace poquito, Ajá. no hace como media hora de hecho. ¿De los antojos? Sí. No soy una persona que se encapriche casi con nada. No puedo decirte que con nada, porque habrá alguna ocasión en mi vida que he querido algo. Pero como que siempre trato de analizar las cosas antes de desear algo, vaya, si quiero un pantalón, digo, güey, pues tengo pantalones en la casa, a ver, me hace falta, no, pues es que los que tengo ya no me quedan bien, entonces pues déjame comprar otro nuevo. Entonces, como que el analizar ha hecho que pierda la necesidad o el crearme necesidades que no... Que no necesito. Que no tengo, vaya. Pero es que también va de la mano. Muchas veces me has dicho, oye, quiero algo, ¿y por qué no te lo compras? Me da el codo. O no lo necesito. Es que es eso, o sea... Te evitas el problema primermundista. Al analizar lo que no lo necesito, ya ni siquiera lo quiero. Ok, entonces no tienes problemas primermundistas. Puede ser. Puede ser que sí los tenga y que no se me vengan a la mente. No Por tienes ejemplo, un exclusivo esta semana. Ajá. Pero es que vamos de la mano en que... A ver, tú, si para ti es un problema primermundista, no, es que... está súper bien. Es que puede ser que sea primermundista porque es a fin de cuentas una queja. Y yo con lo que estoy muy en contra conmigo es de quejarme. No me gusta quejarme. Se me hace muy tonto. Y curiosamente, ¿eso has hecho toda la noche, compadre? No, me he estado molestando, que es diferente. No, la situación es que, por ejemplo, hoy toda la tarde llovió, hoy se fue la luz como 3 o 4 veces. Entonces, pues tuve que estar arreglando los relojes, tuve que estar conectando el internet, la tele, todo. Y eso fue como que molesto porque ya después de la tercera vez que se fue la luz... Ya te empieza a cansar. Y que se iba de cada media hora, cada 15... Como cada hora se estuvo yendo. Se está de la chingada entonces. Y se iba como media hora, entonces sí estaba bastante cansado. La situación fue que, por ejemplo, no podía ni quejarme porque era de, oye, es que gacho, se está yendo la luz. Fue de, ay, mejor bajo la luz, no se vaya a joder algo. ¿Por qué? Porque no me nace el estarme quejando de, ay, se me van a joder las cosas y que no sé qué, no puedo ver la tele. Como que ya uno decide las cosas por las cuales se va a enojar, ¿no? Sí. Fíjate que eso es algo que he contemplado mucho en este último mes.
ya no me enojo por cualquier cosa. Y si me enojo es como que voltear los ojos, quejarme internamente de que chingado, y sigo con mi vida. Me ha pasado más últimamente en el trabajo, de quejarme por algo internamente y le continúo. Pero ya no me aferro a algo. No, y es que, por ejemplo, esta situación de que dices... en la crianza la vemos mucho, que te decía tu madre, cómete la sopa porque hay niños en África que no tienen sopa. Que es algo bastante trágico, bastante extremista si tú quieres, pero es una situación que ayuda a poner las cosas en perspectiva. Si bien puedes ponerte súper estricto en el sentido de decir, este plato de sopa, si yo lo dejo, no va a solucionar el problema de hambruna en África, pero ayuda a poner en perspectiva la situación. Ayuda a valorar lo que tienes, ¿no? Si es un plato de sopa el que tienes en la mesa, pues claro. Ajá, entonces yo creo que por ahí va más, de que digo, se me está yendo la luz, qué gacho. Pero, por ejemplo, hay gente que pues no tiene luz, entonces se me hace una agachada estar diciendo, güey, es que se me fue la luz y me fundió la tele, cuando hay gente de 50 años que nunca ha visto la tele. Que nunca ha tenido luz. Ajá, entonces tampoco me pongo como mártir diciendo, amor y paz y voy a irme a Greenpeace a ayudar al mundo entero. Pero tu granito de arena, ¿no? Pues vaya, es como contribuir luto, con menos negatividad. Es como darle luto a la gente que está batallando más en una situación que tu problema es súper pendejo porque no puedes ver la televisión. Ajá, entonces, pues en lugar de estar perdiendo desde 1 minuto a 1 hora o todo el día quejándome, pues sabes qué, es como que visualizar el problema, analizarlo, ver cómo lo puedo solucionar. No, pues sabes que no lo puedo solucionar, bueno, pues aprender del problema y vámonos. Ver cómo lo puedo prevenir después. Es que es una estrategia bastante chida. También me pasa cuando tengo algún problema, igual que tú, me pongo a pensar en problemas más gruesos que podría tener. Sí. Y digo, no está chido este problema. Fíjate, algo que decías tú anteriormente es el dar por sentada las cosas. Lo que llevo haciendo estas 2 últimas semanas es levantarme. Y si no me duele la espalda, agradezco mucho a la vida porque no me duele la espalda. Ya empecé con el pie derecho. Todos los días valoro que no me duele la espalda. No, y es una situación que va llegando con la edad, compadre. Ya dices, te despiertas, es que me duele hoy. No, estamos bien. Oye, el dolor es tolerable. A los 27 años quejándonos de un dolor. Ay, eso habla de lo mal que hemos estado viviendo, compadre. En cuestiones quizás de, ¿cómo se le llama? Hábitos cotidianos, puede ser. Pero fíjate, a mí me pasa que tengo algún malestar en la espalda. Ya lo había hablado de los discos, pero podría ser peor, ¿sabes? Es que actualízate, compadre, ya nadie usa discos, todo es digital. Tuve un retroceso con eso del streaming al MP3. Hablando de eso, ¿tú no sientes que el streaming sí lo es, pero no sientes como que es un préstamo solamente? Que sí lo es, pero no creces como que con esa idea. O sea, dices tú, tengo una biblioteca de 2000 canciones en YouTube Music, pero ninguna es mía. O sea, ninguna me pertenece. La pueden tumbar, quitar, se puede caer YouTube de un día a otro y me quedo sin música. ¿No te gusta esa prevalencia de lo digital en físico? No. ¿En físico o en...? No, vaya, porque si quitan las canciones es como que... Paréntesis, pasa mucho. Anuncian, van a quitar tal película de Netflix porque nadie la vio, porque la licencia no vale la pena pagarla, porque nadie la está viendo, no está dejando remuneración. ¿Sí? ¿Y qué hace la gente? Ay, no la quiten, me gusta mucho esa película. Pues, güey, no la has visto. Pasa eso. Digo, oye, pues ya no está, ya no está la canción que iba a escuchar. Pues quién sabe cuánto tenga que la quitaron. Yo no la había echado de menos. ¿No te ha pasado con ninguna canción reciente? No. Me pasó una vez con una canción en Spotify. La verdad, no tengo en mente ahorita cuál. Pero sí fue de que, qué raro, porque no está. Ya ves que se ponen como en grises. Y me sacó mucho de onda. O sea, habían más versiones. Habían más versiones de la misma canción. Pero me pasó que la que yo tenía guardada ya no estaba. Como que desde ahí traje lo... ¿Y si vuelvo al MP3? ¿Y si vuelvo al MP3? No, fíjate que no me pasa porque, a fin de cuentas, no me gusta como aferrarme a las cosas. Y si hubiera alguna canción o producto digital que yo quisiera conservar porque lo voy a usar,
es decir, voy a estar escuchando esta canción mínimo una vez a la semana, pues busco la manera de conseguirme el CD o pagar por ella digital o simplemente ya la descargas de YouTube, ¿no? Sí. Y ya buscar la forma de hacerla, como tú dices, para tenerla, para conservarla. Pero en cuanto a cualquier otra situación, no. Yo creo que es que ese fue uno de mis propósitos de año nuevo hace como 4 o 5 años. Sí, que lo habías dicho, tener toda en la nube y tener toda en digital. Soy bastante dependiente de los servicios digitales, compadre. No dependiente en el sentido de que si un día se caen, mi vida se acaba, sino de que no necesito otra cosa. Ajá. Y puedo tener. No, y aparte si esos servicios digitales se caen de un día a otro es porque la situación está en una guerra y yo creo que lo último que te va a importar como persona es que se cayó Google. Sí, ándale, por ejemplo. O sea estamos hablando que no va a caer un sistema de nube de un día a otro salvo que no sea una ¿cómo se dice? Situación de emergencia. Una situación de emergencia, una invasión o una guerra mundial. Ajá. No, y por ejemplo, si hay cosas digitales que quiero conservar porque son importantes, son documentos, son situaciones de videos trabajo, importantes, cosas de trabajo, algo que yo quiera conservar, pues me doy a la tarea de guardarlo en 3, 4 lugares, de tener un formato más accesible, vaya, me hago la oportunidad para no estarme quejando porque se cayó de algún lugar. Ajá, hablando teniendo un cambio muy radical de tema, ¿cómo crees que hubiera sido un podcast de nosotros así ahorita si hubiera sido hace, ¿qué? 5 años atrás? O a los 22, o a los 21. ¿De qué crees que estuviéramos hablando? Pues, es difícil decirlo porque lo decías hace rato, se nos olvida. Ajá. Y yo te puedo decir, es que yo siempre he sido bien maduro, entonces hablaría de lo mismo. Cuando la verdad es que no. Probablemente hace 5 años era la mitad del pendejo de lo que soy ahorita. Entonces, es interesante planteárselo porque, por ejemplo, teníamos gustos diferentes, teníamos expectativas diferentes de la vida. Había momentos más importantes que nos estaban marcando en esos momentos. Y yo creo que si nos hubiéramos adentrado a compartir o a querer comunicarnos en este formato de podcast, pues de entrada nadie lo hubiera escuchado porque no estaba de moda. Pero fíjate qué cambio tan radical hubiera sido. Nosotros nos hubiéramos puesto de moda. Hubiéramos hecho un hit. Sí, pero ¿de dónde hubiera nacido la idea de hacer un podcast? Precisamente de que no había un podcast. Pero no, vaya, al no tener una referencia. No. Tú lo dijiste, quería hacer un podcast porque me gustan los podcasts. Sí, pero bueno. Entramos como que en una paradoja temporal. Ajá, que dices, sí. ¿Cómo hubiera yo inventado el podcast si no sabía que quería hacer un podcast? Porque mi gusto por los podcasts nace cuando Totalmente de acuerdo. Hablo de una situación completamente diferente. O sea, no hablo de regresar el tiempo y decir, güey, vamos a abrir un podcast para que nos pegue. No. Digamos que consumimos contenido en inglés. Digamos que hubiéramos consumido algún podcast en inglés y nos hubiera llamado la atención y te hubiera dicho, güey, escúchalo, te hubiera gustado y te hubiera dicho, güey, ¿qué tal si abrimos uno? Y tú me hubieras dicho, ¿para qué, güey? Te hubiera dicho, precisamente por eso, güey. Hay pocos podcasts en español, vamos a empezar el formato, vamos a desarrollar uno. Es como cuando estábamos grabando y pasó el panadero. Y que dijimos, hay un chingo de gente vendiendo pan y dijiste tú, ¿por qué no pasa un güey vendiendo la leche, vendiendo helados? O sea, ¿por qué no pegar algo diferente? Digamos en una situación súper hipotética de que le hubiéramos pegado algo diferente por idea de a ver si pega, ahora sí que a ver si pega para estos años. ¿Qué tan diferente o de qué te hubieras visto hablando hace 5 o 6 años? Es una idea al aire, o sea, no me digas claramente lo que te veas, sino qué hubieras creído de que hubieras estado hablando. Yo creo que personalmente, como hace 5 o 6 años estaba... Si ahorita soy un workaholic, hace 5 años lo era el doble. Entonces, probablemente hubiera traído temas muy... O bien, yéndome por el lado muy godín, o mi tema de conversación acabaría cuando empezara mi trabajo. Ok. Entonces, para mí, en ese momento de mi vida era muy difícil como que despegar al Ángel que estaba trabajando del Ángel García, amigo de los niños, ¿no? Entonces, como que éramos la misma persona hasta
cierto punto. Ok, o sea, dices tú que afortunadamente te está yendo mejor grabando estos episodios en esta edad que lo que te hubiera ido hace 5 o 6 años. Sí, sí, totalmente. Y probablemente si el podcast lo hubiéramos empezado dentro de 5 años, te diría, a los 27 estaba muy tonto. Okay. Porque es la idea de constantemente ir evolucionando. Tenemos la ventaja de que este podcast va creciendo junto con nosotros, que lo vamos alimentando a fin de cuentas con lo que nuestras experiencias de vida, con lo que hemos estado pasando, con la forma en que lo vamos viendo, porque por ejemplo tú dices, llevo 2 semanas viendo la vida de esta forma, y eso influye en todo, a grosso modo en poca cantidad en cómo te reflejas en el podcast. Ajá, claro, te sigo. Porque a fin de cuentas eres tú quien se está proyectando en el episodio, vaya, o en lo que estemos grabando en el momento. Entonces, pues probablemente te escuchas mañana y dices, no quería hablar de eso, no debí decir eso, vaya. Siento que es bueno como que siempre ir avanzando, no quedarnos estancados, pero sí se me hace muy difícil como que pensar que hubiera podido hablar de otra cosa que no hubiera sido de quién era yo hace 5 años y que hace 5 años era Ángel García trabajador. Hablas de una situación muy personal. Sí, o sea, no hubiera podido reflejar otra cosa. Y siento que afortunadamente el podcast llegó en el momento en el que yo puedo presentarme tranquilo y puedo presentarme con algo interesante que decir. Como que llegó en el momento en donde tú ya te habías aprendido a, ¿cómo decirlo? Fragmentar. Balancear. Porque a fin de cuentas sigo siendo yo. No es sí, pero estás de acuerdo que no es el mismo mood el que traes ahorita que el que traes en tu hora mañanera de oficina. O sea, sí, no. Por más que la gente diga, es que hay que ser muy auténtico, realmente te pones tus parámetros y tus diferencias entre cuando estás trabajando, cuando estás en familia y cuando estás con amigos. Si bien en esencia eres el mismo, no te comportas exactamente de la misma manera. No, y es que, por ejemplo, luego caemos en esta idea de que, como dijiste, yo soy auténtico y soy el mismo en todos lados. Difícilmente puedes serlo. ¿Por qué? Porque tienes que atenerte a tus parámetros sociales. En el contexto en el que te encuentras. Aquí digo muchas groserías, contigo digo muchas groserías y estoy con casa. Bueno, sí, digo algunas groserías, pero de un contexto diferente, ¿sabes? De una forma diferente. Aquí a lo mejor lo usamos como para burlarnos de algún cierto tema. Con mi familia lo puedo usar para describir algo de una manera vulgar, nomás para dar un contexto. O citar a otra persona de qué es lo que... Me encanta. Yo creo que esa fue la primera grosería que dije en mi casa. Es que llegó Ama y le dijo... Así dijo él. Así dijo él. Le dijo que estaba bien pendejo, ma. Con mi familia no me dice nada, pero tampoco es como que me la pase maldiciéndolo, güey. Sí, claro. O sea, lo digo que en ciertos momentos que amerita. O de que si me ven haciendo un coraje por algo, es que este güey está muy pendejo y lo digo. Ajá. Y ya. Sí. Pero no me la paso. Pero es que, por ejemplo, lo acabamos de decir. Tu familia ha sido testigo principal de tu crecimiento, de cómo diario vas cambiando. Sí. Entonces es difícil como que decirte... Es que ayer no eras así. Es como que no, porque no cambias de un día para otro. No, y es difícil ver el crecimiento y el cambio de las personas cuando convives con ellos. Ajá. Muy seguido. Lo que caemos, regresando al tema de redes sociales, ¿no te ha tocado que te topas a un amigo que publica una foto nueva y dices, güey, está bien cambiado? Sí, porque, güey, no habías cambiado tu foto de perfil en 3 años. Ajá. Que es un chiste muy recurrente que dicen que los vatos no cambiamos la foto de perfil en 3, 4 años. Así tengo un primo, saludos, que también escucha el podcast, donde sube yo creo que una foto de perfil cada 2 años, cada 3 años. Desde que dices, ya cuando ya no me reconocen. Ajá, no, y lo que me da mucha risa es que está igual el vato. Ajá. O sea, siento que él y yo nos parecemos mucho en ese ámbito, como que no cambiamos tan radicalmente. O sea, como que cumplimos los 20 y seguimos ya te estancaste exactamente. En tu apariencia. Aunque no creas, después de los 25 como que da un tipo de... Pero es que volvemos a lo mismo. Es difícil percibirte porque tú te estás viendo todos los días en el espejo. Hasta que otra gente te le dice, güey, te ves más viejo. Y yo, cabrón, pues sí. No, pues ya viéndome bien, sí. O sea, sí. Luego ¿cuál es la palabra que busco? Sugestiones. Sí. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, con las canas en el cabello. Me acuerdo mucho cuando me salió la primera cana. Bueno, sí. Cuando noté la primera cana. Tú me lo dijiste. Porque dijiste, güey, traigo una cana. Y después de esa fue de, güey, tengo un chingo.
Es como cuando no le tomas atención a una cosa y encuentras algo y después la ves en todos lados. Sí. Te compras un bocho amarillo y ves un chingo de bochos amarillos en la calle después. Lo que llamamos la atención selectiva. Dices, es que pasa mucho que dicen, es que me compré yo un bocho y todo el mundo trae bochos. No, güey, tú notas los bochos. Porque ya traes un bocho, ya tienes un bocho fuera de tu casa. A ti te gustan tus canas, ¿no? Sí, siento que... Mejor canas que calvicie. Sí. Totalmente. A ver si te salen las laterales, las del Reed Richards. Esas son las que, chidas. Las que me van saliendo y como que se ven más chidas. ¿Te salen los lados, en los lados ya? Sí, ya. Wow. ¿Y traes genética de... ¿De canas? Sí. ¿Sí? Sí. Mi abuelo paterno, creo, no me hagas mucho caso, pero como a sus 40 Lleno de canas. ya tenía el pelo blanco. Bueno, pero también, ¿a qué situación crecían hace 2 generaciones? Una o 2 generaciones. Vivían más intensamente que nosotros en el sentido de que llegaban a los 15 y ya eran peladitos hechos y derechos, ya tenían familia y ya tenían una vida hecha. Y todo eso es, ¿qué será? Sí, claro. Un crecimiento forzoso. La forma en que vivían un poquito más acelerado en cuestión de que dicen, es que a tu edad yo ya estaba casado, ya estaba trabajando y tenía 4 hijos y dices, o sea, sí. Estabas en otro contexto, pero era estabas en otro hecho demasiado histórico. distinto el contexto. Tuviste otro tipo de crianza, que mis padres me dieron otro tipo de crianza que a la tuya. A lo mejor ese abuelo no tuvo ni papá, no conoció a su papá, o no tuvo mamá. No, y por ejemplo dices... Que pasaba muy seguido. Pues sí, tú tuviste que trabajar porque, pues oye, no había otra cosa que hacer. Exactamente. Yo nací con la fortuna de una familia que pues me pudo dar techo y comida hasta los 18, 15, 20 años. Los que fueran. Pues va a ser diferente a lo que tú viviste. Que luego caemos en este problema que hablábamos al principio, de hacer personal la vida de otra persona, de que es que si yo sufrí, ¿por qué tú no estás sufriendo? O de creer que es un molde para todos, de que que como a mí me funcionó, a ti también te tiene que funcionar. Igual. Sí, claro. Es algo que contemplaba mucho con papá. Alguna vez me dijo que yo le pregunté que por qué era el trato diferente a mi hermano y hacia mí, y él decía que porque la crianza para cada hijo es totalmente diferente. Ajá. Y es algo que tengo en la mente grabado desde siempre. Sí, porque a fin de cuentas vas a tratar de adaptarte a cómo exactamente reacciona la persona. No, y si te das cuenta, cada persona en tu vida la tratas de una manera diferente. A todos mis amigos, no a todos mis amigos los trato igual. Yo me he fijado que a cada amigo en particular lo trato diferente. Como que tratas de darle su espacio, Trato ¿no? de adaptarme a su forma de ser o pensar. A ti no te trato igual que a nuestro amigo Jordi. Ay, ¿por qué no? Porque Bien celoso, ¿no? No, pues porque son caracteres totalmente diferentes. Con los dos bromeo de manera diferente, a los dos los trato de manera diferente, y es algo que hasta ahorita me doy cuenta, literalmente hasta este momento me doy cuenta que trato muy diferente a la gente dependiendo de su carácter y su forma de ser. De eso se trata este podcast, de hacer revelaciones, de que nos llegue... De hacer ¿cómo le llamas tú, compadre? Cuando te evalúas a ti mismo, haces como una reseña de ti mismo. ¿Autovaloración? Pero es otra palabra. ¿Insight? Sí, donde miras para dentro de ti a ver qué estás haciendo bien. Introspección, gracias. No, pero es bastante cierto. Y por ejemplo, ahorita lo decías de los hermanos. Yo, por ejemplo, fue un trauma para mí crecer. Y precisamente de que dices, es que a mi hermano lo tratan diferente. Oye, porque a él sí lo dejan salir. Porque, güey, es 5 años mayor que tú. Tú no vas a andar en una fiesta. No. Tienes 10, él tiene 15. O sea, y y a veces es más fácil como que ver lo que tiene la otra persona a poder sentarnos a visualizar de que, pues claro, qué pendejo, yo no tengo fiestas a dónde ir, tengo 10 años. ¿A los 10 años te dan ganas de las fiestas? No, pero era como, es un ejemplo de que dices, es que él sí está saliendo a fiestas, ¿por qué yo no puedo? Pues güey, ni te invitan a fiestas, o sea, no hay fiestas a los 10 años. Pero es más fácil como que apuntar a la otra persona, como que criticar a la otra persona, en lugar de sentarte 5 minutos a decir, sí, güey, qué pendejo estoy. No creo que todas las personas tengan la facultad de ser introspectivos con ellos mismos, ¿verdad? ¿O tú crees que es una cualidad que todos tenemos? Te hubiera dicho que todas las personas tenemos esa capacidad de autocriticarnos, de poder revisar el potencial que tenemos y las cosas que estamos haciendo,
actualmente, a mis 27 años y con la experiencia que tengo en mi vida y con las personas que he tratado, te puedo decir que muchísima gente carece siquiera del potencial de autocrítica. ¿Por qué? Porque es bastante fácil asustarte con lo que hay dentro de ti. Sí. Porque no te vayas tan lejos. Hay personajes en la política de este país que jamás en su vida van a reconocer un error, por ejemplo. Sí, completamente. ¿Por qué? Porque el aceptar un error es asumir que no soy perfecto. Porque el aceptar un error es que tú me veas diferente. Entonces yo no puedo darme el lujo de verme frágil, de verme débil ante ti, porque yo debo... No, qué pendejo. No, y te seguiría en ese punto si el ideal fuera perfecto, si la persona que está bajo el poder y bajo el liderazgo fuera una persona intachable, que dices tú, güey, es mi capa, o sea, no me la puedes quitar, porque si dejo de ser intachable me voy a poder dejar de vender o me va a dejar de seguir la gente, pero estamos hablando de políticos que lo que menos tienen es perfección. No, pero es que, por ejemplo, caemos en esto de que mucha gente le pone ese... lo suben a ese pedestal, no nada más a la política, hay no, cualquier tipo de entonces celebridad. Ya caemos en esta situación en la que yo ya tomé la decisión de que esa persona es perfecta, de que esa persona es intachable, de que esa película es perfecta, de que el huevito con chorizo es del platillo más rico del mundo. Pues en parte sí. Y llega alguien y te dice, no es cierto, entonces ya no puedes aceptar ese error, vaya, sí, porque tampoco es un error, simplemente es un punto de vista. Pero como yo ya dije que, oye, esto es, ya no, vaya, como ya que no me ya puedo es más echar para difícil, atrás. ya no me puedo echar para atrás. Oye, Entonces pero, es más fácil ajá, como que atacar a la otra persona, invalidar a la otra persona, a convencerla de que mi punto está correcto, a yo aceptar que puede que esté equivocado. Pero de lo más bonito que puedes hacer es el cambio de opinión. E incluso si la gente te llega a decir, güey, ayer pensabas esto, lo otro, sí, pero ya no lo pienso. Llegó Ajá. ese güey, me cambió la vida con lo que dijo y adapté su forma de ver la situación. Sí, por eso, por ejemplo, es demasiada la gente que critica o que hace burla a los exadictos que se giran, ¿cómo se podría decir? Hacen un giro. En cuanto a religión, dices tú, de Sí, que vaya, se vuelven religiosos. De que se vuelven religiosos. ¿Por qué? Porque encontraron salvación. Salvación, Sí. encontraron paz, encontraron algo que les hace sentir bien, les hace sentir a gusto, que los refugia de las adicciones, por ejemplo. Y pues qué pinche necesidad tienes de estarle echando a la persona de que, güey, antes tomabas y ahorita no, ¿a poco ya no se te antoja? Y que no sé qué, o sea, no sabes el duelo que está pasando la persona. Pero es tan fácil apuntar y decir, no te creo que no aguantes sin pistear. No, probablemente no aguanta. Güey, ¿con qué clase de gente convives para...? Te sorprendería, Camila. Porque llegan haciendo alusión a eso, llegan las señoras a vender burritos en mi casa. Y yo creo que lo último en que pienso es de que son exadictos. A veces es como que, güey, llegaste con burritos cuando tenía hambre o andas haciendo jale. Y me es difícil pensar que eres, o más bien que fuiste un adicto y lo último que voy a querer hablar es de tu problema. A mí llegas con burritos en la calle y simplemente... Pues gracias. Burrito, ¿es burrito? Fíjate que antes estaban un poquito mejor. Porque antes tenían un poquito más de carne. La última vez que los probé tenían muchos más frijoles. O sea, el sabor es el mismo, pero la carne es menos. Pero bueno. Creo que ya dejamos el tema, pero fíjate que esa situación pasa mucho. ¿De los burritos? De la comida. O de las cosas. ¿Qué dices? Es que antes estaba mejor. Puede ser un arma de doble filo. Porque en nuestra cabeza los recuerdos siempre van a ser mejores de lo que en realidad fueron. Nunca vas a poder competir con la nostalgia. Exactamente. Pero hay muchas cosas que sí aplican. Los pastelitos haciendo alusión a las marcas, los pastelitos de Marinuela estaban mucho más grandes. Ahorita me mencionabas unas galletas de las flor de naranjo. Y la última vez que las consumí, que fue antier, las recordaba más grandes. Haz de cuenta, las consumí antier y 2 semanas antes había comprado unas. Y el tamaño realmente era poco, pero sí se notaba una diferencia de tamaño. Ok. Así pero que el hecho de que hayan cambiado, ¿las hace peores?
Cuando, en este caso particular, cuando hay una disminución de producto en cuanto a la circunferencia de la galleta, sí, porque es menos cantidad. Cuando, hablando de lo que hablábamos anteriormente de los cantantes, de que cambiaban a veces su tipo de género musical, no, porque a lo mejor ese artista, ese cantante se siente más a gusto con su género nuevo que el que era antes. Pero en cuanto a comida, sí, las cosas eran mejores. Eran más orgánicas. De comida. Tomando una postura hipster, era mejor la comida orgánica. Porque era más natural de lo que es ahora, vaya. O sea, le preguntamos a nuestros papás sobre las frutas. Tú ves una manzana decolorada, fea, y la pruebas y está muy sabrosa. Ves una roja y bonita y la pruebas y es un mugrero y están totalmente desabridas. Porque la manzana chiquita y descolorida es mucho más orgánica que la manzana que ya viene procesada o alterada con Te sigo, pero a fin de cuentas ahí lo que estamos cayendo es la comparación. Precisamente el hecho de decir que algo era mejor que antes es una comparativa, es un punto de comparación. Y ahí te va, por ejemplo, la situación que luego la gente no entiende. Y fíjate cómo de la comida orgánica nos vamos a saltar a las generaciones actuales. Ajá. Si hay un niño que todos los días se lleva de lonche una manzana a la escuela, y todos los días van y se la compran a Walmart, empezaron a comprársela este año, por ejemplo, ¿no? Todos los días le compran su manzanita al niño. Son las únicas manzanas que conoce el niño. Tú le das una mejor en cuanto a las virtudes manzanísticas, no le va a gustar porque no sabe lo que ya conoce. Porque él conoce las manzanas inyectadas, rojas, con cera, lo que quieras. Pero ya son las que él conoce. Son las que para él son ricas. Pero caemos luego en este problema de que como para mí no saben ricas, para ti tampoco deben saber ricas. No, pero ahí ya es cuestión de cada individuo en particular. Si por ejemplo... Pero márcalo por generaciones, simplemente. Sí, te sigo completamente en ese punto, pero es que no es de generaciones, no es de una generación, es de todas las generaciones. El creer que ciertas cosas, el cómo se hacían ciertas cosas va a ser mejor que lo que se está haciendo nuevo. Pero dejamos de entender que la generación posterior no conoció lo anterior, no conoció el producto original, entre comillas. Entonces, no tiene punto de comparación. O sea, dices tú que hay que conocer ambas cosas para dar un... Para poder ser capaz de entender el cambio, tienes que haber probado las dos. O crecido con las dos. Hablando del punto de la manzana, ajá. Es que antes las manzanas estaban más buenas y ahorita están bien gachas. No antes. Hay manzanas que sí son alteradas y hay otras manzanas que son un poquito más naturales. Yo que he probado las dos te puedo decir, es que la manzana que se ve más fea... te la compro. Pero porque ya probé las dos, ya seguí el punto del que estás estableciendo. Ya fui crítico de ambas manzanas y digo, güey, pues es que las que generalmente, no siempre también, generalmente las más feas... Lo estamos hablando porque, pero también apoya, ¿por qué? Porque depende mucho del acceso que pueda tener o no la persona a las manzanas de campo, por ejemplo. También te lo podría poner en ejemplos de música, de cómo se distribuye el contenido. Yo que ya probé el vinil, y probar es un decir, no lo probo con la boca. O sea, yo que ya escuché el vinil, que ya escuché el cassette, que ya escuché el MP3, que ya escuché el streaming, te puedo decir que de los 4 formatos que escuché, el MP3 en buena calidad, en 328 kilobytes o en formato FLAC, sí va a ser muy superior a lo que te da el disco, a lo que te da el cassette y lo que te da el streaming. Pero era lo que hablábamos la vez pasada. Te estoy hablando de que ya hice un juicio previo y ya probé los cuatro elementos. Pero ya tuviste que preparar tu oído ante las 4 variaciones y todo. El problema, y me estás dando la razón de que no estás cegado por la nostalgia de decir, es que el vinil es mejor. No, y es que te estoy dando la razón. ¿Por qué? Porque estás abierto a probar todo. Exactamente. El problema recae en que cuando hay gente que se cierra o se cega demasiado a la idea de que lo viejo es bueno porque es viejo, o lo que yo conocí es bueno porque yo lo conocí. Entonces, así como con las manzanas, así como con los discos, puede haber infinidad de situaciones en esta vida. No, yo creo que todo se adapta a eso. En que, y por eso es tan fácil atacar, como lo decíamos, de redes sociales o de cualquier persona. La atacas porque
no opina lo mismo que tú porque disfruta otra cosa que tú no disfrutas. Y algo que es bastante asombroso, negativamente, es cómo la persona puede... Volvemos después de una pequeñita interrupción técnica. Para ustedes fueron milisegundos, para nosotros fueron 2 horas de estar discutiendo porque aparentemente hay que manejar bien los micrófonos y los dos estamos medio pendejos para hacer. En conclusión, compadre, yo creo que el gran problema de la vida es que nos falta demasiada empatía para entender que las personas no tienen por qué ver la vida como nosotros la vemos y que así como nosotros pudimos haber sufrido, pudimos haber llevado la vida trágica y que nos haya enseñado muchas cosas, pues a otra persona eso no le va a enseñar nada. No, y completamente, me acuerdo cuando toqué el punto sobre creer que lo que te gusta es lo mejor del mundo, que incluso te dije que esa es una regla que rompí hace un tiempo, que hice paz con que algo que me gusta no tiene que ser o no debe de ser lo mejor del mundo, solo es lo mejor del mundo para uno mismo. Sí. Quizás es una regla que me atrevería a decir que todas las personas deben de seguir y Sí. que aplica en todo, de que si te gusta, qué chido, pero no tienes que obligar a la gente a que le guste. No, e incluso esa regla puede caer en lo mismo. El hecho de que sea una regla que funcione para nosotros no le va a funcionar a todo el mundo. Pero de que podemos partir del lado de que es algo, vaya, más positivo y que trae mejores cosas y menos conflictos, lo es. De que a ti te gusta tal serie, a mí me gusta otra, pero resulta que tú en base a hacerme un poquito, por así decir, de honor o tributo, viste mi serie y yo igual vi la tuya, y resulta que a los dos nos gustó la misma y ahora tenemos un gusto en fandom, común. un gusto en común. Fíjate que una frase, para terminar, me cambió la vida. Ajá. Decía, cuando te topes con alguien que piensa diferente a ti en un tema, es muy probable que tengan otros 100 temas en común. Wow, wow. El problema es que se están basando en el único que piensan distinto. Entonces, en lugar